El amor a la vida, por Erich Fromm. 17. 8. ¿Quién es el hombre? La pregunta, ¿quién es el hombre?, lleva inmediatamente al núcleo del problema. Si el hombre fuera una cosa, se podría preguntar qué es y definirlo como se define a un objeto de la naturaleza o a un producto industrial. Pero el hombre no es una cosa y tampoco se lo puede definir como una cosa. No obstante, muy a menudo se ve al hombre como una cosa. Se dice de él que es un obrero, un director de fábrica, un médico, etc., con lo que, sin embargo, se designa únicamente su función social, es decir, se define al hombre según su posición social. El hombre no es una cosa, sino un ser viviente que está siguiendo un continuo proceso de desarrollo. En cada punto de su vida aún no es lo que puede ser y lo que posiblemente será. Al hombre no se le puede definir, por cierto, como una mesa o como un reloj, pero tampoco es totalmente indefinible. Podemos decir algo más sobre él, y no solo que no es una cosa, sino un proceso viviente. El aspecto más importante para una definición del hombre es que éste, con su pensamiento, puede ir más allá de la mera satisfacción de sus necesidades. El pensamiento no es solo para él, como para el animal, un simple medio que le permite obtener los bienes deseados, sino también un instrumento para descubrir la realidad de su propio ser y del mundo circundante, independientemente de las preferencias o las aversiones. En otras palabras, el hombre posee no solo inteligencia como el animal, sino que está dotado de razón, con la cual puede llegar a conocer la verdad. Cuando el hombre se deja guiar por su razón, realiza lo mejor de sí mismo, tanto corporal como anímicamente. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos hombres, cegados por la avidez y la vanidad, no se comportan racionalmente en su vida privada. Y lo que es peor, las naciones orientan con racionalidad aún menor su comportamiento porque los demagogos simplemente hacen olvidar al ciudadano con demasiada facilidad que hará precipitar al Estado y al mundo a la destrucción si sigue sus consejos. Muchos pueblos han perecido porque fueron incapaces de librarse de las pasiones irracionales y dejarse guiar por la razón. Esta es la tarea importante de los profetas del Antiguo Testamento. No predecían el futuro, como se supone generalmente que hacen los profetas, sino que anunciaban la verdad y señalaban así indirectamente las consecuencias futuras de la acción presente del pueblo. Puesto que el hombre no es una cosa que se puede describir en cierta medida desde afuera, solo se lo puede definir a partir de la experiencia personal del hombre mismo. La pregunta ¿quién es el hombre?, lleva por ende a la pregunta ¿quién soy yo? Si no queremos incurrir en el error de tratar al hombre como una cosa, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? No puede ser otra que un hombre. La mayoría de los hombres no han vivenciado, por cierto, esta identidad. Se hacen de sí mismos, de sus cualidades, de su identidad, todas las imágenes ilusorias posibles. Ocasionalmente responden también soy profesor, soy obrero, soy médico, pero esa información sobre la actividad de un hombre no nos dice nada sobre él mismo y no encierra ninguna respuesta a la pregunta ¿quién es él? ¿Quién soy yo? Surge aquí una dificultad más. Cuando uno tiene una determinada orientación desde el punto de vista social, moral, psicológico, etc., ¿cuándo y cómo puedo saber si la dirección que el otro ha tomado en su auténtica orientación o si se la puede cambiar o si efectivamente cambiará bajo el influjo de determinadas experiencias decisivas? Hay un punto en que el hombre esté tan firmemente asentado que no se puede afirmar con razón que es el que es y nunca será otro. Estadísticamente quizás sea posible decirlo acerca de muchos hombres, pero se lo puede decir de cada uno hasta el día de su muerte, y se lo puede incluso decir cuando se piensa que habría podido llegar a ser otro si hubiera vivido más tiempo. Podemos definir también al hombre de otra manera, considerándolo determinado por dos tipos de pasiones e impulsos. Uno de ellos tiene origen biológico y es esencialmente idéntico en todos los hombres. Abarca la necesidad de supervivencia, lo cual incluye la de calmar el hambre y la sed, la de protección, la de que exista alguna forma de estructura social
y en medida mucho menos coactiva la necesidad sexual. Las pasiones del otro tipo no tienen raíz biológica y no son las mismas en todos los hombres. Surgen de diversas estructuras sociales. Tales pasiones son el amor, la alegría, la solidaridad, la envidia, el odio, los celos, la competitividad, la avidez, etc. En el caso del odio, debemos distinguir entre odio reactivo y endógeno. Estos conceptos se utilizan aquí como cuando se habla de depresión endógena por oposición a depresión reactiva. El odio reactivo es la reacción a un ataque o a una amenaza contra el propio yo o contra el propio grupo y en general se desvanece una vez pasado el peligro. El odio endógeno es un rasgo del carácter. Un hombre lleno de tal odio busca continuamente oportunidades de descargarlo. En oposición a las pasiones biológicamente fundadas están las así llamadas pasiones de raíz social, que son un producto de la estructura social correspondiente. En una sociedad en que una minoría explotadora domina a una mayoría indefensa y pobre, hay odio de ambas partes. No requiere ninguna explicación el hecho de que los explotados sientan odio. La minoría explotadora, en cambio, odia por miedo a la cólera de los oprimidos, pero también porque debe odiar a las masas para sofocar sus propios sentimientos de culpa y demostrar la corrección de su conducta explotadora. El odio no se podrá aplacar mientras no existan la justicia y la igualdad. Igualmente, no existirá verdad alguna mientras se deba mentir para justificar la transgresión de los principios de igualdad y justicia. Muchos hombres afirman que principios como el de igualdad y de justicia son ideologías que se han desarrollado en el curso de la historia y que no corresponden a la dotación natural del hombre. No podemos refutar aquí en detalle este punto de vista, pero queremos señalar una cosa: que los hombres han sido dotados en su más profunda intimidad del sentido de igualdad y justicia, cosa que se deduce del hecho de que se resientan cuando un grupo enemigo transgrede esos principios. La sensibilidad humana a este respecto no se muestra en ningún punto más claramente que en la reacción que manifiesta la mayoría de los hombres, aún ante la más mínima infracción contra la justicia y la igualdad, siempre suponiendo que no sean ellos mismos los culpables de tal infracción. Tal estado de ánimo adquiere una poderosa expresión en las quejas de un grupo nacional contra su enemigo. Si los hombres no poseyeran una sensibilidad moral natural, ¿por qué se sentirían sacudidos por violentas pasiones tan pronto como se les informa, con razón o sin ella, de crueldades cometidas supuestamente por el enemigo? Otra definición del hombre dice que este es el ser vivo en el cual la guía instintiva de la conducta ha bajado a un mínimo. Sin duda se encuentran restos de motivaciones instintivas en el hombre, por ejemplo, el hambre y la sexualidad. Pero solo cuando corre peligro la supervivencia del individuo y del conjunto, el hombre se deja guiar preponderantemente por instintos. La mayoría de las pasiones que motivan a los hombres, por ejemplo la ambición, la envidia, los celos, el rencor, surgen y se alimentan de ciertas constelaciones sociales. La fuerza de estas pasiones se puede evaluar por el hecho de que a veces llegan a ser tan intensas como el instinto de supervivencia. Los hombres están dispuestos a dar su vida por su odio y su ambición, pero también por su amor y su lealtad. La más tremenda de todas las pasiones humanas, que es el impulso a utilizar a otro hombre con fines egoístas sobre la base de la propia superioridad de fuerzas, es apenas algo más que una forma refinada de canibalismo. En las sociedades neolíticas aún no existía esta pasión que empuja a explotar a otro con fines personales. Para todos los hombres que hoy existen, es una idea muy rara y casi inconcebible el de que haya existido un periodo histórico en el cual el hombre no quisiera explotar a los demás y no fuera explotado. Y sin embargo fue así. En las culturas primitivas de agricultores y cazadores, todos tenían bastante para vivir y no habría tenido sentido acumular cosas. La propiedad privada aún no podía invertirse como capital y conferir poder. Esta fase del pensamiento se refleja en el plano legendario en el Viejo Testamento. En el desierto, los hijos de Israel fueron alimentados con maná. Había bastante, y cada uno podía comer tanto como pudiera, pero el maná no se podía atesorar. Lo que no se consumiera en el mismo día se deterioraba y se perdía. Habría
habría carecido totalmente de sentido una especulación sobre suministro futuro de maná. Pero bienes tales como los cereales o los utensilios no se pierden como el maná, pueden ser atesorados y confieren finalmente poder a quien posea la mayor cantidad de ellos. Solo cuando el sobrante excedió un cierto límite, tuvo sentido ejercer coacción sobre otros hombres para obligarlos a trabajar en beneficio de la clase que detentaba el poder, mientras los explotados se conformaban con una mínima parte que solo aseguraba su subsistencia. Luego del triunfo del Estado patriarcal, los esclavos, obreros y mujeres fueron los principales objetos de explotación. Solo cuando el hombre deje de ser un artículo de consumo para sus congéneres más fuertes, podrá terminar la prehistoria canibalística y comenzar la sociedad auténticamente humana. Este cambio requiere que cobremos plena conciencia acerca de cuán criminales son nuestras costumbres y hábitos canibalísticos. Pero la plena conciencia carece de eficacia si no va junto con un cabal arrepentimiento. El arrepentimiento es algo más que la pura compasión. El arrepentimiento es un estado de ánimo más sólido. El arrepentido siente repugnancia por sí mismo y por sus acciones. El verdadero arrepentimiento y la vergüenza que a él se une es la única experiencia humana que puede impedir que recomience continuamente la misma transgresión. Cuando ese arrepentimiento falta, se tiene la impresión de que la transgresión nunca se ha producido. Pero, ¿dónde encontramos verdadero arrepentimiento? ¿Se arrepintieron los israelitas del genocidio cometido contra las tribus cananeas? ¿Se arrepintieron los norteamericanos por la casi total exterminación de los indios? Desde hace milenios, el hombre vive en un sistema en el que el vencedor no acostumbra a arrepentirse, porque fuerza significa lo mismo que derecho. Las transgresiones que nosotros mismos, nuestros contemporáneos y nuestros antecesores hemos cometido, sea de hecho o con nuestro silencio, cada uno debe tratar de traerlas claramente ante su conciencia. Hay que confesarlas abiertamente y en un lenguaje, casi diría ritual. En la Iglesia Católica Romana ofrece la posibilidad de confesión de los pecados de cada uno y con ello da lugar a la voz de la conciencia. Pero la confesión individual no basta, porque no incluye las transgresiones cometidas por un grupo, una clase o una nación, y sobre todo las realizadas por el Estado soberano, que no está sometido a las exigencias de la conciencia. Hasta que no nos resolvamos a realizar confesiones de culpa nacional, los hombres seguirán persistiendo en sus actitudes tradicionales y tendrán una aguda sensibilidad para las transgresiones de los enemigos, pero serán ciegos para las de su propio pueblo. ¿Cómo puede un particular empezar a seguir en serio los dictados de su conciencia si las naciones, que se erigen en representantes de la moral, actúan sin atender a su conciencia? Esto solo puede conducir a que se silencie la voz de la conciencia en los ciudadanos en particular, pues la conciencia es tan indivisible como la verdad. Para que la razón humana se manifieste activamente, no debe estar dominada por pasiones irracionales. La inteligencia sigue siendo inteligencia, aunque se la emplee para fines moralmente malos. La razón, en cambio, el saber sobre la realidad tal como es y no como querríamos verla para que resulte útil a nuestros fines, solo actúa en la medida en que sean superadas las pasiones irracionales, es decir, en tanto el hombre se vuelva verdaderamente hombre y sus conductas ya no estén determinadas fundamentalmente por la fuerza impulsora de las pasiones irracionales. Tropezamos aquí con la importante cuestión de las pasiones que son necesarias para la supervivencia del hombre. La agresión y la destructividad pueden servir por cierto para que un grupo aniquile a otro y asegure su propia supervivencia, pero la cosa cambia cuando tenemos en vista a la humanidad entera. Si la agresión se generaliza, no solo llevaría a la ruina de uno u otro grupo, sino finalmente a la liquidación del género humano. Anteriormente este pensamiento era un objeto de mera especulación ajena a la realidad. Hoy lo que está en cuestión es la supervivencia de la humanidad como tal, pues el hombre posee los medios para la autoaniquilación y juega realmente con esa idea, pues el amor a la vida ha descendido a su nivel más bajo. Hoy se puede decir que el principio de la supervivencia del más fuerte, la desenfrenada necesidad de predominio de los estados soberanos, puede llevar al exterminio de todos. Dijo Emerson en el siglo XIX, las cosas ocupan la montura y cabalgan al hombre.
Hoy podemos decir, las cosas son los ídolos del hombre y su adoración puede aniquilar al hombre. Se ha afirmado reiteradamente que el hombre es infinitamente maleable y a primera vista esto parece correcto. Una ojeada a la conducta humana a través de las edades nos muestra que no hay prácticamente nada, desde lo más sublime hasta lo más pedestre, que el hombre no haya podido hacer y no haya hecho. Pero la afirmación acerca de la maleabilidad del hombre requiere una limitación. Toda forma de comportamiento que no sirva al desarrollo y la perfección del hombre exige su precio. El explotador teme al explotado. El asesino teme al aislamiento que provoca su acto, aunque no sea el aislamiento en prisión. El destructor teme a su conciencia. El melancólico consumista teme vivir sin estar realmente vivo. La frase, el hombre es infinitamente maleable, implica que éste está fisiológicamente vivo, pero puede ser tullido desde el punto de vista humano, y tal hombre es desdichado. Está privado de alegría, se siente lleno de rencor y se vuelve entonces destructivo. Solo cuando se libera de esta maraña que lo traba, se le abre de nuevo la posibilidad de la alegría. Dejando de lado las circunstancias patológicas genéticamente condicionadas, el hombre nace anímicamente sano. Solo lo tuercen y deforman quienes se esfuerzan por lograr un completo dominio, los que odian la vida y no pueden soportar la risa de la alegría. Si el niño queda tullido, en ese entonces, ahí tenemos un buen pretexto para encubrir su disposición hostil, que se explica no como causa, sino como consecuencia de la conducta frustrada del niño. ¿Por qué querría alguien convertir a otro en tullido? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en lo que hemos dicho acerca del actual canibalismo. Un hombre psíquicamente tullido es más fácil de explotar que un hombre fuerte. El fuerte puede rechazar los ataques, el débil no. Está entregado indefenso a la malevolencia del más fuerte. Cuanto más un grupo dominante transforma en baldados a los dominados, tanto más fácil les resulta explotarlos, es decir, utilizarlos como medio para sus propios fines. Como el hombre está dotado de razón, puede analizar críticamente su experiencia y saber qué es lo que sirve a su desarrollo y qué es lo que lo obstaculiza. Se esfuerza por lograr un desarrollo lo más armónico posible de todas sus fuerzas espirituales y físicas con el propósito de alcanzar una situación de bienestar. Lo contrario del bienestar es el abatimiento o la depresión, como lo explicó Spinoza. Esto significa que la alegría es un producto de la razón y el abatimiento o la depresión una consecuencia de una falsa manera de vivir. Cuando el Antiguo Testamento reprocha a los israelitas como grave pecado que no tengan alegría en medio de la abundancia, confirma este principio en forma apreciablemente clara. Los valores fundamentales de la sociedad industrial están en conflicto con el bienestar del hombre. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la sociedad industrial? Un primer valor básico es el dominio de la naturaleza. Pero, ¿no dominaba igualmente la naturaleza la sociedad preindustrial? Por supuesto, pues si no, el hombre hace rato que habría muerto de hambre. Solo que el modo de dominio de la naturaleza en la sociedad industrial difiere del de la sociedad agrícola. Esto es particularmente así desde que la sociedad industrial llegó a dominar a la naturaleza mediante la técnica. La técnica se basa en el uso del poder del pensamiento para la producción de cosas. Es el sustituto masculino del útero femenino. Por ello se describe al comienzo del Antiguo Testamento cómo Dios creó al mundo mediante su palabra, mientras que en el antiguo mito babilónico de creación es aún la Gran Madre la que da luz al mundo. El segundo valor fundamental en el sistema de valores de la sociedad industrial es la explotabilidad del hombre por la fuerza, las recompensas o en general por una combinación de ambas. El tercer valor fundamental dice que la conducta económica debe producir ganancia. En la sociedad industrial, la tendencia a obtener ganancia no es fundamentalmente una expresión de la avidez personal, sino una medida de la corrección del comportamiento económico. No se produce para el uso, aunque la mayoría de los bienes deban tener un cierto valor de uso para poderlos vender, sino para obtener ganancia. Es decir, el resultado de mi actividad económica debe consistir, en última instancia, en que yo gane más de lo que he invertido en la fabricación o la adquisición del bien que estoy vendiendo. Es un concepto erróneo, ampliamente difundido.
el de que la consecución de lucro es un rasgo psicológico personal de hombres codiciosos. Claro que puede ser así, pero esta no es la concepción típica de la ganancia en la moderna sociedad industrial. La ganancia es únicamente una señal de conducta económica exitosa y por ende una medida de la habilidad comercial. El cuarto valor, el de competencia, es un rasgo distintivo clásico de la sociedad industrial. Pero el desarrollo ha demostrado que a raíz de la creciente centralización y la magnitud de las distintas empresas, y además debido a los acuerdos secretos de precios, que son ilegales pero tienen igualmente vigencia, la competencia ha cedido el paso a la colaboración entre las grandes firmas y se lo observa muy bien entre dos pequeñas empresas minoristas que entre dos grandes complejos industriales. A toda nuestra estructura económica le falta hoy una vinculación afectiva entre el vendedor y el comprador. Antes había aún una particular relación entre el comerciante y sus clientes. El comerciante se interesaba por los clientes y la venta era algo más que una mera transacción financiera. El comerciante experimentaba una cierta satisfacción cuando vendía a la clientela un artículo que para ésta era útil y agradable. Seguramente eso ocurre también en la actualidad, pero es de excepción y se limita esencialmente a algunos pequeños negocios anticuados. En las tiendas caras de hoy, los vendedores sonríen y en cambio miran con indiferencia a los negocios baratos. No hace falta señalar que la sonrisa es inauténtica y se mide por el mayor precio que pide ese establecimiento. Como quinto punto, hay que mencionar que la capacidad de simpatía ha disminuido notablemente en nuestro siglo. Quizá deberíamos añadir que también se ha desvanecido la capacidad de sufrimiento. Con esto no quiero decir, naturalmente, que los hombres sufran menos que antes, pero ocurre que están tan alienados que no quieren tener conciencia de su sufrimiento. Como un hombre que sufre dolores crónicos, da su sufrimiento por sentado y solo lo perciben cuando su intensidad supera lo acostumbrado. Pero no deberíamos olvidar que el sufrimiento es el único estado afectivo que parece ser realmente común a todos los hombres, más aún, quizás en general, a todos los seres dotados de sensibilidad. Sobre este fundamento, el sufriente, que conoce la difusión general del sufrimiento, puede obtener el consuelo de la solidaridad humana. Hay muchísimos hombres que nunca han experimentado la felicidad. No hay ninguno que nunca haya sufrido, aunque se esfuerce encarnizadamente por reprimir la conciencia de su sufrimiento. La simpatía está inseparablemente ligada al amor hacia el hombre. Donde no hay amor, no puede haber sentimiento compartido. Lo opuesto de la simpatía o sentimiento compartido es la indiferencia, y la indiferencia puede caracterizarse como una situación patológica de tipo esquizoide. Lo que se llama amor a un solo individuo resulta ser a menudo únicamente un vínculo de dependencia. Quien solo ama a un hombre no ama a ninguno.